Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la familia y la muerte. Hablamos del concepto familia como la institución establecida por Dios y vamos a ver qué conexión tiene con la muerte en términos de lo que nosotros definimos de manera sencilla como lo que es el fin de la vida. Pero entonces vamos a utilizar como base dos documentos de las Sagradas Escrituras para trabajar este interesante tópico. Vamos a utilizar el Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 19, versículo 25 al 27, y luego vamos a ubicarnos al documento de Hechos o al libro de Hechos, el capítulo 1, versículos 12 al 14, y luego pasamos al capítulo 9, versículos 39 al 40. Y es sumamente importante entonces que tengamos en consideración estos dos libros de las Sagradas Escrituras porque son los que vamos a utilizar para descubrir los elementos positivos que hay en los casos de luto en la familia, ser más compasivos con los que hayan perdido alguno de los de algún ser querido, y vamos a preparar al creyente para hacerle frente a una situación de luto en su familia o para ayudar a otros en circunstancias similares. Y esto tiene el propósito en la cual tocamos este tópico. El pensamiento central que se podría utilizar sería que la muerte de ser querido o de un ser querido, aunque puede resultar muy triste, también puede traer unidad y fe a la familia en lugar de ser una mera tragedia. Y este concepto, a través del pensamiento central, pues trae muchas vertientes, porque casi siempre es cierto en lo que respecta, porque cuando digo casi siempre me estoy refiriendo a que, o no casi siempre, vamos a corregir, sino siempre trae unidad en el momento de la situación porque hay un dolor común. Ahora, cuando dice la muerte de un ser querido, entiéndase de un allegado, aunque puede resultar triste, es triste porque es un elemento de pérdida y es parte natural de lo que entendemos del proceso de vida. También se señala que eso puede traer lo que se llama ese compartir, porque la circunstancia, o que aunque no era la deseada, es lo que lleva entonces a acercarse a las familias y fe a la familia. Ahora, en lugar de ser una mera tragedia, el pensamiento central puede estar dirigiéndose a creyentes que entienden que la muerte es simplemente transición. La muerte no es lo que nosotros definimos como extinción de la vida, sino más bien es transición. Y se entiende de que el ser humano en toda su esencia, en todo su rigor, sigue, porque en nuestra proclamación de fe entendemos de que esa persona está en la eternidad con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta situación no ocurre en el hogar cristiano? Y eso usted se debe preguntar porque va a ver que la dinámica es totalmente diferente. El concepto de unidad puede ser que no se dé en toda plenitud, como también ese sentido de certidumbre de que esa tragedia, sencillamente el concepto de esa pérdida en términos humanos, también se convierte en una pérdida en totalidad, porque es un trauma del alma saber que una persona
basado en trayectoria de vida, y uno siempre desea equivocarse en eso, de que la persona murió sin haber dado el paso de recibir a Jesucristo. Y esos son aspectos que siempre se quedan con interrogantes, porque por lo regular nosotros no sabemos todo el panorama. Ahora, le hago presente este aspecto porque usted y yo tenemos que ver la diferencia de cuál es la reacción de aquellos que experimentan la pérdida estando en Cristo, más aquellos que experimentan la pérdida cuando Dios no está. Entonces, eso es importante porque ustedes van a ver que lo que la persona lo sostiene y lo mantiene marchando a pesar de la pérdida es esa seguridad y esa promesa que ha tenido en Cristo Jesús. Mientras los que no tienen esa esperanza de vida andan con esa tristeza profunda. Ahora, a través de esta enseñanza es basado en la familia y la muerte en términos de aquellos que andan en la fe. Bien, el texto de oro que se utiliza está enmarcado en el Salmo 116, versículo 15, que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y cuando se habla de esta manera, que es estimada, es como el autor del poema presenta a un Dios que está al cuidado aún de aquellos que han dejado de existir. ¿Por qué? Porque estos que han dejado de existir es porque aquellos que murieron también tenían una relación con Dios, por lo tanto, ellos no se quedan en un vacío o un limbo, sino que el Dios de la Biblia, que es un Dios moral, un Dios de relación, también a través de la inspiración que aparece en los escritos bíblicos, declara y presenta que Él tiene total cuidado de ellos. Bien, vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos a iniciar con el Evangelio de Juan, el versículo 25 del capítulo 19 hasta el 27, y luego vamos a estar pasando a las lecturas de el libro de los Hechos desde el capítulo 12, luego pasamos hasta el versículo 14 y luego ahí pasamos al capítulo 9 de Hechos del versículo 39 al 40. Y dice así, estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En Hechos capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el capítulo 9, 39 al 40, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Áreas que vamos a tomar en consideración dentro de este análisis bíblico, y es que vamos a ver, número uno, la solidaridad en momentos de crisis. Vamos a ver un hecho que produjo unidad y fe, que ese se encuentra en el documento de Hechos, en cuanto a lo que mencionamos anteriormente de solidaridad en momentos de crisis. Usted y yo lo vamos a estar trabajando en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y el tercer aspecto es el dolor unifica a una comunidad. Y aquí lo vamos a estar viendo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Entonces, teniendo esto en consideración, tenemos que ver que la gente del mundo considera la muerte de un ser querido como una gran desgracia. Y algunos blasfeman en el nombre de Dios o se quejan de su suerte, ¿no? Entonces otros quedan también afectados, que tienen que recurrir a lo que se llaman medios malsanos, como el alcohol, el tabaco, tranquilizantes y hasta estupefacientes, para aliviar su dolor. Entonces, de manera desafortunada, lo único que logran con todo esto es aumentar su mal. Es por eso que los cristianos tienen que aprender, o mejor dicho, tenemos que aprender a sacar el mejor provecho aún de las experiencias más abrumadoras, como la experiencia de una pérdida de un familiar. Entonces, nadie puede negar que en medio de esa pérdida hay dolor, dificultades que se viven cuando se desaparece un miembro de la familia y especialmente de aquellos que son cercanos. Es por eso que no se está presentando aquí como que es algo que usted tiene que ser estoico. No, no. Va a haber lo que se llama una manifestación de emociones, de dolores, lo que llaman algunos especialistas esas catarsis que son necesarias para liberar todas esas emociones. Pero sin embargo, con un poco de madurez, nosotros los cristianos podemos llegar a comprender que no puede hacer nada por cambiar la situación de la vida que Dios ya ha dejado establecida. Entonces, es nuestro deber hallar los elementos adecuados de cada situación y buscar la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo que da a el creyente en medio de esa profunda tristeza. Es por eso que los dos casos que se citan en este análisis bíblico nos van a dar un ejemplo de los resultados que hay efectivos que se pueden obtener en momentos de luto cuando hay una certidumbre, entiéndase fe, esperanza en una unidad y propósito cuando Dios está presente. Es por eso que cuando nosotros analizamos el pasaje, cuando usted ve que se escucha expresiones en el documento que dice María, mujer de Cleofas, algunos creen que ella era la tía de Jesús en cuanto al término carnal. Entonces, al discípulo a quien se amaba, usted y yo sabemos que es a Juan. Entonces, es importante ver en el versículo aquí 25, cuando dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana de su madre. Entonces, esta escena, usted va a notar que es la escena de la crucifixión, como describen los evangelios y presenta a los familiares y amigos del maestro en este momento tan doloroso. Entonces, lo primero que viene a la mente de muchos de nosotros los lectores es que en ese instante se estaba cumpliendo la terrible profecía del anciano Simeón.
Entonces, cuando le digo a María, una espada va a traspasar su misma alma. Entonces, eso se estaba haciendo potente en ese momento. Entonces, la angustia era desgarradora que habría en el corazón de aquellos que estaban allí, especialmente en los seres más allegados. Es por eso que los evangelios nos dan detalles de sobre estos aspectos, y probablemente los hermanos de Jesús presenciaron la crucifixión y pudieron experimentar y comprender lo que se estaba hablando desde lo que se decía en cuanto a su misterio. Entonces, podemos ver que durante la Pascua todo judío tenía que estar en Jerusalén. Ahora, por otra parte, ese era un momento en que debían acompañar a su madre. También se podría hacer lo que se llama una lista de amigos y seguidores fieles de Jesús que estaban allí para mostrar su amor, a mostrar solidaridad. Entonces, había momentos de crisis como este, en donde se nos permiten comprobar quiénes nos aman de verdad en momentos de pérdida. Y no hay nada que se agradezca tanto como ver a familiares y amigos a nuestro lado en medio de la pérdida. Entonces, esto es una terapia de apoyo a la prueba que se está viviendo porque constituye ser un acto de solidaridad y de gran afecto a la familia de los dolientes en ese momento. Ahora, entre los versículos 26 y 27, una de las bendiciones inmediatas sacrificial de Jesús fue dar a su atormentada madre el apoyo moral, escuche bien, el apoyo moral a través de un discípulo a quien él amaba, sabiendo que sus hermanos todavía no creían en él. Y esto es interesante, que tampoco ofrecían mucha esperanza a una anciana tan sufrida. Entonces Jesús designa a uno de confianza para que cuidara de ella. Por eso es que le da esa dirección, porque todavía los hermanos de Jesús no habían conocido la experiencia del Mesías y por lo tanto no podían aportar, y especialmente en este momento tan crítico. Y es por eso que asigna esa responsabilidad y el asigna a buenos amigos que están presentes siempre en circunstancias que los requieren. Entonces, es por eso que se puede notar cómo Juan, que era el discípulo especial para Jesús, quizás en él, cuando es seleccionado, es porque ya Jesús había visto en él que estaba la ternura, estaba también lo que se llama la atención que se requería para poder asumir la responsabilidad de hijo. Y es por eso que él tenía un corazón lleno de amor. Y también ante los ojos de Dios hallaron gracia y fueron puestos entonces para esta misión. Entonces, este joven seguidor de Cristo, al notar la angustia que abatía a María, acudió a darle lo que se llama su brazo de apoyo y de aliento en medio del dolor. Entonces, con la expresión cariñosa con que se dirige a ella cuando dice, mujer, he ahí tu hijo. Luego se dirigió a su amigo y le dijo, he ahí tu madre. O sea, no podía haber lo que se llama un momento más oportuno para hacerle ese encargo. Es por eso que las escrituras indican que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa y que hasta el momento de la muerte de María, que se entiende que fueron 15 años más tarde, él cuidó fielmente de ella. Y es importante ver esta reacción porque Dios dejó
todo ordenado, aún en el momento de su partida, dentro de su función de ministerio en este momento tan difícil. Ahora, otro aspecto que se puede ver es que en el Calvario hay una nota de triunfo en medio de la angustia que hay, porque hay un oficial de la Guardia Romana con sus hombres que tuvieron una nueva visión en la cruz. Entonces, es interesante eh, la forma en que se describe este incidente en los evangelios. Mateo, por ejemplo, cuando habla del centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Quiere decir que ese momento fue un momento de predicación contundente a través del testimonio que Jesús estaba dando en la cruz. Entonces, estos no vieron en la crucifixión y muerte del Señor una tragedia, sino vieron un mensaje de victoria y vieron un mensaje de salvación. Ahora, el evangelista Marcos, cuando presenta al centurión y dice la expresión verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, también hace énfasis de ese aspecto, como también lo hace el evangelista Lucas. Y Lucas es más explícito al decir que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces, esto es suficiente como elemento de prueba que en el corazón de estos hombres se había encendido una nueva luz de esperanza. Entonces, ¿cuántas veces ha sucedido esto mismo cuando muere un cristiano? Quiere decir que el testimonio que da una persona creyente, un hijo de Dios, en el momento de irse a la presencia del Señor, suele ser a veces más conmovedor que el que ha dado a través de su trayectoria de vida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones muchas personas no hemos apreciado esa trayectoria de vida de esa persona que vivía en el temor de Dios. Entonces, cuando un creyente está a punto de morir, el apóstol Pablo indica, cuando dice, ahora también será magnificado Cristo en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Porque, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es vivir en Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no se pasa a la eternidad en un estado de inseguridad o una sensación de desconocido, porque está seguro de estar con Cristo en la eternidad, porque hay un estado de certidumbre. Entonces, usted va a notar que todo esto se hace característico a través de estas declaraciones que se pueden ver dentro de los pasajes. Ahora, también podemos ver la unidad de los discípulos cuando entramos en el documento de los Hechos, en el capítulo 1, y vamos a ver los versículos 2 y 13. Dice que en el momento de la ascensión del Señor fue para los discípulos lo que se llama una experiencia soladora, como la que habían tenido en la cruz. Ahora llegaba lo que se llamaba el momento de que Jesús les había anunciado el tiempo de separación de ellos. Entonces, la pregunta que le hicieron en el monte del Olivar, cuando se estaban allí, dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, demuestra que no estaban bien enterados del plan general de Dios. Y usted va a ver que cuando se vieron solos, tomaron la decisión de esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, como el Señor les había indicado. Es por eso que en los versículos 2 y 13, cuando estaban en el aposento alto, como el lugar en que se encontraron, se menciona que el nombre de cada uno de los discípulos, la ausencia del maestro, en lugar de causar en ellos un efecto negativo, los hizo unirse
y acatar las instrucciones que habían recibido de parte de él. Entonces, esto demuestra el efecto positivo que causa la ausencia de un miembro importante de la familia. Esto sirve para nosotros como lección física del padre, la madre u otro miembro de la familia. Porque Dios trae lo que se llama consolación y a la vez ayuda para que cada uno se adapte gradualmente a la separación. Y es interesante la información que el evangelista Lucas en el versículo 14 presenta. En primer lugar nos dice que todos los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, la actitud de oración no solo es la mejor para recibir consolación divina en momentos de tristeza por la pérdida de un ser querido, sino también para tomar una nueva orientación de vida. Entonces, otro aspecto es que se hace mención que entre los discípulos estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús. Entonces, esto daba a esa reunión un sentido de verdadera congregación o de comunidad de la fe. Había lo que se llama en el griego esa koinonía, ese pensamiento común. Entonces, estas mujeres habían acompañado a Jesús desde Galilea y se mantuvieron con el grupo durante todos los pasos de los últimos días de Jesús. Ahora, en el aposento alto, también se unieron a la campaña de oración. Y hay que indicar, como lo hace el escritor sagrado, que María, la madre de Jesús, también era una fiel seguidora de su Hijo y Salvador. Y era una creyente en espera de la promesa del poder de lo alto. Entonces, no hay razón para pensar en ella como alguien diferente en lo que se refiere a una relación con Dios. Entonces, esto no resta, y tengamos esto bien claro, ninguna importancia a la función que desempeñó como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la profunda tristeza que sentiría en su corazón por la ausencia de un querido hijo solo podía mitigarse por medio de la oración. Entonces María no es un ejemplo para la vida, nos es un ejemplo para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ella pudo experimentar no tan solamente el que ella fuera la madre de Jesús y habían una serie de emociones encontradas, sino que también había visto que Él era el Salvador de la humanidad, era el Dios encarnado. Entonces, en el versículo 14, cuando se ve con sus hermanos, es un dato de importancia. Entonces, esta es la primera vez que se habla de los hermanos de Jesús como parte de la comunidad cristiana. Es importante. Y no se nos dice en qué momento decidieron dar lugar a su corazón, a la fe, a Jesucristo. Pero quizás haya sido durante el proceso de la muerte, proceso de resurrección o ascensión de su hermano mayor. Entonces, la conversión y la adhesión de los hermanos de Jesús al discipulado es otro milagro producido como resultado del sacrificio y la glorificación del Maestro. Entonces, este es un ejemplo más de los resultados positivos del dolor que causa la muerte y la separación de un ser querido. Es por eso que cuando se trabaja de esta manera, se puede ver qué importante es cuando ya Dios ha impartido directrices. Entonces, tenemos que hacer de las experiencias difíciles que se conviertan en oportunidades de bendición. Y lo podemos hacer porque ya el Espíritu Santo ha integrado en nosotros esa paz que en medio de la sinrazón nos ayuda a mantenernos firmes. Entonces,
Cuando pasamos al capítulo 9 de Hechos, en el versículo 38, pero quiero hacer una mención del versículo 31, aunque no se hizo lectura. Por eso es que siempre se hace énfasis de que se lee el capítulo completo para poder entender toda la dinámica. Acuérdense que estamos dando versículos clave para poder entonces presentar unos puntos de importancia. Entonces, en el versículo 31 se hace un informe que es alentador acerca de la obra evangélica. Entonces, cuando dice la iglesia tenía paz por toda Judea, que dice Galilea, Samaria, que eran prácticamente edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, esta paz empezó después que el peor enemigo del cristianismo, Saulo de Tarso, fue alcanzado por Jesús en el camino a Damasco. Entonces, Pedro recorría toda la provincia de Judea visitando y fortaleciendo la iglesia. O sea, la muerte de Jesús constituyó ser un dínamo para mover a la proclamación. Entonces, Dorcas, que era una mujer distinguida, discípulo de Cristo, de la ciudad de Lida, ella había formado lo que se llama un círculo de ayuda para las viudas y los necesitados. Entonces, no solo era una buena creyente, sino que con su oficio de modista y costurera podría proveer fondos para el bienestar de los que dependían de ella. Entonces, no se dan más detalles en cuanto a eso, pero llegó el momento de su sentida muerte. Entonces, la partida de Dorcas en esa comunidad cristiana causó lo que se llama un dolor profundo. Entonces, pero en lugar de perder las esperanzas, dice que los hermanos se unieron y decidieron buscar ayuda de Dios a través del más prominente de los predicadores, el apóstol Pedro. En los momentos de crisis, y lo más recomendable es unirse y buscar ayuda divina cuando hay situaciones así para fortaleza. Entonces usted va a ver que en el versículo 39 no es de negar que los miembros de esta congregación hablaban muy bien de Dorcas mientras ésta vivía, pero las demostraciones de aprecio que surgieron a partir de su muerte fueron elocuentes. Entonces, era lo que llamamos un reconocimiento al mérito de esta mujer tan laboriosa, pero más que eso, era agradable su testimonio para la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien que ha servido a Dios, la gente admite y reconoce el valor de una vida cristiana fructífera, hay que entonces imitar mujeres como Dorcas en vida para honrar a Dios al morir. Entonces, te va a ver que en el versículo 40, así vemos un detalle interesante. Pedro sacó toda la gente de la casa, de la sala donde estaba el cuerpo de Dorcas, y luego se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Nadie podía quedar indiferente ante la conmoción de todos los creyentes de Lida. Entonces, dice que Pedro estaba lleno de autoridad que Dios le había dado como ministro de un evangelio de poder e invocó a Jesús y un milagro le devolvió la vida a Dorcas. Entonces lo importante es que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron. Entonces, lo que aprendemos aquí de este incidente es que las crisis, tribulaciones, deben de servirnos para buscar más a Dios. Por ejemplo, Dorcas, el morir era ganancia, pero el Señor tuvo a bien dar a otros días de vida para bendición de su iglesia y para continuar la proclamación. Entonces, lo natural es que cada uno llegue al final de su vida en este mundo y vaya a estar con Cristo. Ahora, es importante ver que Dios tiene propósitos a realizar estos milagros en la vida de la iglesia.
Y es por eso que aunque hay momentos donde no intervenga un milagro de resurrección, el cristiano que ha vivido una vida fructífera entre sus familiares y vecinos, deja al morir un recuerdo inmortal. Y quizás eso sea lo que quiere expresar el salmista cuando dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque el testimonio que han dejado enmarcado ha sido uno que sigue vivo y Dios lo va a utilizar para testimonio de salvación para otros. Entonces, si usted analiza a nivel general, Juan capítulo 19, versículos 25 y 27, parte de las escenas de la que son de la Semana Santa se dieron, pero en el análisis que se presentó fue un ejemplo de cómo la familia enfrenta la muerte de un ser querido. Entonces, varias cosas se pueden enumerar en medio de esta situación. Número uno, los familiares de Jesús estuvieron presentes para dar aliento en momentos de angustia. Otro aspecto es que ese momento ocasionó la entrega de María a Juan para que cuidara de ella, pues él era el mejor amigo de Jesús. Otro aspecto es de analizar que también los hermanos de Jesús se encontraban entre la multitud y quizás esos hayan iniciado su acercamiento. Y también el centurión, los que estaban con él también, sus súbditos, pudieron ver que el que verdaderamente estaba allí era el Dios encarnado. Cuando al hacer la manifestación dijeron verdaderamente era hijo de Dios. Este pasaje es uno que demuestra que aún en medio de ese momento tan crítico, la palabra de Dios tuvo un efecto contundente. Ahora, en el pasaje de Hechos, el capítulo 1 del 12 al 14, se ve la unidad que se produjo en los discípulos en el momento de la separación de Jesús, o sea, entiéndase la ascensión. Entonces, ellos volvieron al aposento alto donde se consagraron a la oración con las mujeres. Entonces, estos datos constituyen ser lo que se llama el ejemplo para los que se sienten solos por la desaparición de un ser querido. Sin embargo, el dato más interesante se ve en el versículo 14, cuando en la mención de sus hermanos, estos que no habían mostrado simpatía ni fe en la misión de Jesús, ahora estaban allí para recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, como cierre se ve el caso de Dorcas, que también es un ejemplo de convertir una tragedia en una bendición para toda la comunidad en este incidente. Que sobresalen por lo menos cuatro aspectos. La muerte puede sorprender aún a la persona más santa y consagrada. Otro aspecto es que cuando una congregación se enfrenta a una crisis de carácter agudo, sus miembros se unen en busca de ayuda divina. Otro aspecto es que los méritos de una persona honran a Dios aún después de la muerte. Y como último, Dios hace milagros para que la comunidad entera reconozca el amor y su poder. Es por eso entonces que podemos ver que en la vida del creyente el concepto de la muerte no constituye ser extinción, sino que la muerte constituye ser transición, pero también en medio del proceso para los que están en Cristo, Dios la convierte en herramienta de unidad, en herramienta de conversión, en herramienta para para la salvación, y también lo deja como legado de aquellos que murieron para que puedan ser testimonio. Vamos que este análisis bíblico a ustedes pueda ser de ayuda para que puedan entonces compartirlo en sus demás congregaciones. Bendiciones.